Bien, vamos a hablar hoy algo importante sobre método biográfico. Primero, ¿qué es ese método biográfico? ¿Cómo realizar un método biográfico específicamente del primer ciclo de vida? Porque hemos dado conferencias en estos días que van o que profundizan hacia ese camino. Ese método biográfico, que es un método importante. Bien, ¿cómo podemos hacer la parte esta del método este? Y bueno, y qué nos puede aportar. ¿Bien? Esto es un aspecto importante a tener en cuenta. ¿Bien? Estaremos hablando también de algunos temas por acá, por lo tanto nos puede estar acompañando hasta el final. Le pido a todos aquellos que gusten que recuerden compartir, pueden estar compartiendo en las diferentes redes sociales sobre todo esto que vamos a estar compartiendo por acá con ustedes. Bien, vamos a ver, ya vamos a dar inicio en breve para poder entender sobre esto que estaremos por acá compartiendo con ustedes en breve. Muy bien. Recuerden que pueden compartir, porque compartir es crear conciencia. Sería bonito que muchas personas nos pudieran estar uniendo por acá, siempre en estos temas que se dan de forma gratuita, ¿no? Para que esto nos ayuda a comprender mucho de los procesos. Creo que este es un aspecto muy importante. Cuando yo comencé a estudiar la biodescodificación, que fue lo primero que estudio, recuerdo que cuando en aquel momento se llamaba Proyecto Sentido, yo dije algo así tan sencillo como que esto aportará un significado eh, muy diferente en nosotros. Bien, entonces hoy tengo la eh, total certeza de que esto que le estoy compartiendo por acá, lo que vamos a compartir en el día de hoy, pueda tener todo un significado distinto, ¿no? Regresar o hacer un estudio biográfico en este caso, desde la concepción, ¿no? Creo que es un aspecto importante desde ese momento de regresar al útero materno. ¿Por qué es importante? Porque ahí se están formando todos nuestros órganos, ¿bien? Ahí está la formación de todos nuestros órganos, de los órganos de nuestros hijos. Es importante entender esto y cómo eso puede ayudarnos bueno, a que nuestros hijos puedan transformarle o podamos transformar la vida de nuestros hijos, o cómo podemos ayudar a aquellas madres que muchas veces no tienen todo el conocimiento, bien, a transformar también la vida de sus hijos. Es un aspecto muy importante a tener en cuenta de cómo eso se puede estar realizando, bien, en, en este caso en nuestros hijos, ¿no? O en los pequeños que tenemos en casa. Porque muchas veces no son hijos, son sobrinos, pueden ser pacientes, pero sí a esos niños y también al adulto, porque estamos viendo cómo esto puede ayudarnos a liberar también ese adulto que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Vamos a dar inicio ya en breve para todos aquellos que gusten puedan estar por acá y aquellas personas que nos están escribiendo se puedan terminar de unir a esta conferencia.
Recordemos que esta conferencia desde acá, específicamente desde la Escuela de Psicobiocodificación, donde nuestro objetivo es la expansión de la conciencia del ser humano. Expandir conciencia no es nada más que, bueno, esa capacidad de poder ver el mundo de una forma distinta, bien, desde otra mirada. Ya vamos a dar inicio. Los que faltan se irán uniendo. Bien, es importante ya comenzar por tema de respeto a los que estamos acá. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, y uno de los objetivos fundamentales que tenemos por acá es una conferencia 100% gratuita, es el método biográfico del primer ciclo de vida. Bien clarito, el primer ciclo de vida es la gestación y lo estaremos haciendo como un método de herramienta de sanación. Bien, recuerda, como siempre te pongo por acá, compartir. Vamos a comenzar, es un parte importante. Estudio biográfico. ¿Qué cosa es un estudio biográfico? Es un método de investigación donde se puede, que se dirige a mostrar el testimonio subjetivo de una persona de determinadas etapas de su vida. En este caso, las etapas de la vida que estaremos viendo es la etapa de ese primer periodo de gestación. Bien, puede ser cualquier etapa, no tiene que ser específicamente esta etapa. Bien, puede ser cualquiera. Por lo tanto, de cualquier etapa de su vida, en el que recoge tanto los acontecimientos como la valorización que esta persona hace de su propia existencia. Ya aquí estamos partiendo de la existencia, de lo que valora de su vida. La investigación biográfica es esencial, una discreción fenológica, que existen 4 habilidades en el investigador. Una de ellas es escuchar, comprobar, escribir, bueno, y observar, ¿no? Eso nos pasó por aquí la palabra observar, que la tenemos por acá, observar. Tenemos que observar en la persona. Recuerden que siempre la persona es capaz de, a través de su gesto, transmitirnos mucha información. El lenguaje, la escucha y el tono de la voz ocupan solamente 1%. En este caso específico, ya cuando vemos el tema de la observación a través del cuerpo, bueno, estaremos viendo ya otras posibilidades. Veremos aquí, por ejemplo, el método biográfico del primer ciclo de vida. Lo primero que vamos a entender de este método biográfico es la preparación. Bien, la concepción se produce normalmente 1 o 2 semanas después que empieza el último periodo. Es decir, comienza el ciclo menstrual y ahí comienza el proceso de, ¿cómo se llama?, de preparación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué vamos a ver en ese método de preparación? Aquí, dentro del método de preparación, lo que estamos mirando es, uno de ellos es pH. Recuerden que la mujer en su flora normal, para mantener una buena flora en su vulva, ella va a tender a mantener un pH ligeramente ácido. Sin embargo, ese pH ligeramente ácido es lo que hace que el espermatozoide muera. Por lo tanto, la capacidad de modificar el pH, que no es nada más desde un punto de vista simbólico, y esto es muy importante entenderlo, cambiar ese pH para que el espermatozoide pueda subir. Otra parte importante, ¿sabías que el óvulo es el que elige el espermatozoide? Y esto es importante porque, bueno, antes las investigaciones que se hacían iban encaminadas a que se pensaba de una forma diferente. Durante mucho tiempo se creía que el óvulo, el gamétodo femenino, actuaba de manera secundaria en el proceso de fecundación debido a que el espermatozoide, gamétodo masculino, era el encargado de llegar hacia él para lograr el ansiado embarazo. Especialistas refieren que el gamétodo masculino posee una proteína
en la capa externa de su cabeza, la cual debe coincidir, debe ser coincidente, es decir, tener una resonancia al lóbulo, que luego de verificar su afinidad permitirá el ingreso hacia la fecundación. Por lo tanto, ¿quién permite el ingreso? ¿Quién elige el espermatozoide? Es el lóbulo por un tema de resonancia. Bien, si eres mamá, ya elegiste a tu hija. Si no eres mamá, tu madre ya te eligió a ti por un tema de resonancia. Por lo tanto, en algunos aspectos verás cómo esto es algo real. Tú resuenas con muchos aspectos de tu mamá. Hay veces que no están de acuerdo, pero no es nada más que una resonancia, la otra cara de la moneda. El lóbulo no es una célula dócil ni sumisa en el proceso de fecundación, pues el lóbulo elige o rechaza a los espermatozoides. Y los eliges y los rechazas. Esto es un aspecto importante que tú tengas presente, ¿no? Porque siempre pensamos la parte femenina es la parte dócil. No, lo femenino es lo que elige o rechaza algo. El óvulo tiene un gran poder. Lo que eso no se ha reconocido, muchas personas ni lo entienden. Por lo tanto, ya si tú, yo y todos los que estamos, los que puedan escuchar, las personas que tú veas, todos los que estamos en el planeta hoy, estamos aquí, es precisamente porque el óvulo de nuestra madre eligió aceptarnos por resonancia. Bien, porque nosotros atraemos a las personas por resonancia, por vibraciones. Eso es muy importante entenderlo, que ya hoy se explica ampliamente desde la física cuántica. La fertilización. El espermatozoide y el óvulo se unen en una de las trompas de Falopio para formar una entidad unicelular llamada cigoto. En general, el cigoto tiene 46 cromosomas, 26 de la madre biológica, 23 de la madre biológica y 23 del padre biológico. Esto es importante. Por lo tanto, desde el punto de vista biológico, muchas veces converso con alguien, y yo conversaba en estos días con alguien, y yo le comentaba a esa persona, por favor, acepta lo biológico de tu padre. Pero es que no lo puedo aceptar, no lo puedo reconocer porque nunca hemos tenido relaciones, ni lo conozco, vive al lado de mi casa, no me entiende. Le digo, correcto, pero si tú aceptaste algo, y cuando hablamos de aceptar algo, estamos hablando de una realidad biológica. No estamos hablando de que tú vayas donde está papá y ay, papi, besito, te quiero, ay, mamá. No, no es eso. No te estoy diciendo eso. Es decir, hay una diferencia entre sanar un vínculo y sanar una relación. Todo el mundo quiere sanar la relación. Y no hay relación que se sane si tú no reconoces el vínculo, le das valor al vínculo. Bien, y el vínculo es ese, sí o sí, quieras o no quieras, acepto o no aceptes, biológicamente tienes como mínimo 23 cromosomas de tu padre. En forma general. Bien, habría que hacer estudios y si tienes menos, tienes más. Pero bueno, en forma general, papá aporta 23 espermatozoides y mamá aporta 23. ¿Quién somos desde la biología? Somos la unión de esa espermatozoide y ese óvulo. Por lo tanto, esas personas que sienten miedo a la soledad, que están solos, que tienen grandes conflictos existenciales, una de las formas de trabajar con ellos es hacer esa historia biográfica. Por eso cuando le hacemos desde el punto biográfico esta explicación a un ser humano, le explicamos esto, él puede automáticamente entrar en otro estado de conciencia. Porque no le estamos pidiendo a un papá que no te dio nada, que no fue a verte, que te abandonó, lo que sea, todas esas historias que hay, que lo único que han generado es dolor y sufrimiento. Evidentemente, lo único que estamos pidiendo es que vayas a esa parte biológica. Y cuando vas despertando otra conciencia, solamente siéntate y dir cuánto pudiera a mí, no a él, a ti como ser humano, valerme, darle reconocimiento y valor a ese proceso biológico. Solamente te digo que pienses en eso.
No te digo ni que lo hagas, ni que no lo hagas. Si no lo haces, tendrás tus razones por qué no lo haces, como si lo haces, también tendrás tus razones de por qué lo has elegido hacerlo. Solamente te digo la importancia de poder restablecer ese vínculo o reconocer ese vínculo biológico que hay en tu cuerpo. ¿Ok? Solamente te digo, tómate un segundo y valora la importancia que esto pueda significar para ti o para cualquier persona. Entonces, este vínculo, esto es normal, en el proceso de fertilización hay 23 cromosomas de mamá o del óvulo y de papá, por lo tanto, hacen un cigoto de 46 cromosomas, esa es la unión. Y eso es lo que se llama el proceso de fertilización. Bien, en ese análisis biográfico, podemos también que en la tercera semana de la concepción, a esta altura, el embrión cuenta con 3 capas. Ya aquí, en las primeras semanas, ya está el proceso embrionario, donde se encuentra con las capas endodermo, mesodermo y ectodermo, que son las capas que van a dar origen a nuestros órganos. De esto hay todo un estudio y hay una sabiduría que nos aportó el doctor Hammer, que se usa, es decir, en la parte embriológica. Sabemos que la carrera de medicina es una de las asignaturas más pesadas que hay, pero es muy importante que usted entienda esto. No importa que sea médico, que no sea médico, tener este conocimiento le puede valer de mucho. Bien, entonces la capa externa, que sería el ectodermo, es la que da origen a la casi, el ectodermo es la que da origen a esa capa más externa, para que la redundancia, donde tenemos la piel, bien, la epidermis. La epidermis habla de todos los temas de contacto. Por lo tanto, si vemos una persona con problemas en la piel, vamos a ir entonces a la tercera semana de gestación y preguntarle a nuestras madres con quién tenía problemas de contacto, con quién te separaste, de quién te sentías separada, de quién querías que estuviera a tu lado. Ese tema, que es un tema importante, ahí todavía mamá ni sabe que está embarazada. Vamos a empezar por ahí. Pero tú que estás dentro del vientre materno sí estás viviendo ese etapa. Por lo tanto, una persona con problemas de la piel, pudiéramos ir y buscar qué sucede con mamá o qué sucedió con mamá específicamente en la tercera semana de gestación. Sistema nervioso central y periférico. Bien, una persona con problemas, por ejemplo, enfermedades de la melina, personas muy nerviosas, personas que no pueden controlar sus estados emocionales, ahí habría que buscar qué pasa en esta semana. Bien, porque el sistema nervioso, tanto central como el periférico, tienen una característica. Tienen dos formas de manifestarse, de forma excitada y de forma pasiva. Bien, si usted tiene autocontrol de sus emociones, si usted tiene autocontrol en su vida, usted está trabajando con un sistema nervioso tranquilo. Si usted tiene la capacidad del autocontrol, usted tiene un sistema nervioso activo. Si usted no tiene esa capacidad o tiene enfermedades que pertenezcan al sistema nervioso, como el Parkinson, la esclerosis múltiple, el autismo, el déficit de atención, y por ahí podemos hablar de muchas enfermedades más. Eso es nervioso que no es nada más que un cortocircuito que está viendo por un tema de melina. Bien, en la diabetes y las enfermedades periféricas, que sabemos que tenemos, el paciente puede tener tema en la melina, entonces estaríamos hablando de esta etapa. ¿Qué pasó en esta etapa? ¿Qué pasó en la formación del sistema nervioso de nosotros? ¿Qué vivencia tuvo mi madre? Porque sí o sí, no cabe hoy duda a esta altura de la ciencia, está más que demostrado el impacto que tiene la madre o las emociones de la madre, las vivencias de la madre en los diferentes procesos, estados emocionales de sus hijos durante el proceso de gestación específicamente. Entonces, saber esta historia biográfica de la tercera semana de gestación, después de la concepción, nos puede ayudar un poquitico a entender estos procesos. Los ojos, bien, muchas veces sabemos que hay niños que nacen con problemas oculares, estrabismos y demás. ¿Y por qué nacieron? ¿Qué pasó en la tercera semana de gestación?
¿Qué pasó? ¿De quién te separaste? ¿O de quién tenías miedo separarte? Da lo mismo separarte, tener miedo, y aquí estamos hablando de esta semana. El oído interno, la capacidad de escuchar, los zumbidos del oído, todas esas formas que hablan del equilibrio, que están en áreas que corresponden y que sabemos que están muy relacionadas con las áreas de conflictos, de separaciones, tenemos aquí. Bien. Por ejemplo, la cuarta semana después de la concepción, vamos a tener que se cierre el tubo neural a lo largo de la espalda. Bien. Y aquí vemos enfermedades como debilidad en el tubo, en los músculos, las hernias discales, donde no hay fortaleza. Entonces estaríamos buscando qué pasa en la semana según en la parte que esté del cuerpo. Su historia biológica, podemos preguntarle a nuestra madre. Y cuando usted hace una pregunta a su madre con toda la información y le dices, mamá, esto es porque para mí es importante esta información porque de aquí yo voy a sanar, es muy difícil que una madre se niegue a compartir. Con estas palabras, mamá, me gustaría que tú me dijeras sobre la cuarta semana después de la concepción, ¿qué pasó? Por ejemplo, tienes un problema en la dorsal con temas de responsabilidades. ¿Qué tantas responsabilidades tú tenías? ¿Qué tanto peso tú llevabas? De quién te quejabas que no te acompañaba. Y empiezas a preguntar, por favor, esta información es muy importante para que mi cuerpo sane. Y cuando tú preguntas así a tu madre, con todos los elementos biográficos de ese momento, por eso es importante entender esto, saber esta parte tiene una gran importancia. El encéfalo y la médula espinal del bebé se forman a partir del tubo neural. ¿A partir de dónde? De esta cuarta semana comienza su formación. El corazón, bien, casi al mes ya el corazón se comienza a formar, se comienza a unir la arteria y la vena, lo masculino y lo femenino en nosotros. Bien, la formación de los ojos y el oído. Ya aquí comienzan a dar comienza a dar forma a esos órganos. Por lo tanto, aquí puedes ir, según la historia que tú tengas, preguntarle a tu madre. La quinta semana después de la concepción, bien, se forma la cabeza del bebé, el rostro del bebé. Aquí es importante que entiendas esto. Y te voy a llevar a un entendimiento. La palabra. ¿Qué cosa es la palabra? El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar sus pensamientos. Por lo tanto, dicho de estas palabras, yo te lo podría resumir. La palabra es el pensamiento hablado. Te lo puedo resumir más corto. Bien. La palabra, lo que ponemos en boca, muchas veces decimos algo a las personas. Bien, y después le pedimos disculpas. Está bien, pues pedir disculpas, se me fue un mal momento, pero todo lo que tú hayas puesto en boca ya antes había pasado el pensamiento. No se puede poner nada en boca si no se habla. Lo que se pone en boca pertenece al pasado. Lo que sale por tu boca es un pensamiento y el pensamiento pertenece al pasado. El pensamiento es el que crea el cerebro. Bien. Por eso es muy importante saber qué pensaba mamá en la quinta semana. Ya en alrededor de la quinta semana, quinta, sexta semana aproximadamente por ahí, sucede algo extraordinario. En la mayoría de los casos, sabemos que hay casos que demoran un poquito más, pero en la mayoría de los casos sabemos que sucede algo. ¿Qué está sucediendo? Es el proceso de confirmación del embarazo que vamos a hablar de próximamente. El cerebro ordena el cuerpo. Bien. Por lo tanto, para que haya un tema en el cuerpo, una dolencia física, un desajuste, para que haya nerviosismo, para que haya estrés, hay un pensamiento, hay una actividad cerebral que está dando origen a eso. Si no, no sucede. Bien, la formación de la cabeza, como el autismo, el déficit de atención, el déficit de atención por hiperactividad, esclerosis múltiple, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, entre otras, muchas más que pueden haber, la neuropatía, todos estos temas, los problemas de conducciones en los nervios, tienen que ver con un tema del cerebro o de la cabeza. Bien, cuando hablamos sistema nervioso central, las emociones no controlables, la ira,
todo esto vamos a ver que lo vamos a ubicar o está ubicado, no es que lo vamos a ubicar, que ya eso se ha estudiado. Yo no, es decir, yo solamente le estoy compartiendo los estudios que ya se han hecho. Bien, en Cuba, por una condición especial que tenemos, en este caso de la forma de salud, se pudieron hacer investigaciones a profundidad sobre la biodescodificación y cómo se demostró que una emoción, que un estado de pensamiento, bien, que la psiquis, que es lo que tú entiendes, lo que tú proyectas, tu idea de lo que tú estás viendo afuera a través de los 5 sentidos, tiene un impacto en nuestro cerebro y eso automáticamente un impacto en nuestro órgano. Cuando tú cambias tu percepción o cuando tú cambias en el interruptor, que sea en el cerebro, en la mente, algo, automáticamente el cuerpo comienza el proceso de regeneración. A las 6 semanas después de la concepción, ¿qué es lo que pasa? Se forma la nariz. ¿Con qué está ligada nuestra nariz? Con la intuición. Bien, muchas veces vemos seres humanos que se les es imposible el proceso de intuición. Hoy en la escuela de psicobiocodificación, en la cuarta generación específicamente, después de unos ejercicios, igual que cuando tú despiertas, hay personas que no despiertan, hay personas que le da trabajo despertar la visión extraocular, la clarividencia, y está precisamente por ese miedo que pudo haber tenido mamá, porque ella intuía que si decía que estaba embarazada podía suceder algo. Entonces ese proceso de intuición, de miedo, que está muy caracterizado por nuestra nariz, bien, por el olfato. Nosotros intuimos a través del olfato, como los procesos de cualquier proceso que pudieran haber en la nariz, como adenoides y todos esos temas que están muy relacionados con la capacidad de pensar, nosotros pudiéramos estar entonces hablando de esa 6ª semana de gestación. Intuición en la vida adulta, la percepción de ese mundo extrasensorial. 7 semanas después de la concepción, bien, aquí estaríamos hablando, aparecen los dedos en los bebés. ¿Y quién habla de esos dedos? Muchas veces vemos personas que tienen un dedito de más, otros que le falta un dedo, otros que tienen problemas en los nudillos. Ahí la pregunta, después si tú te sabes este análisis biográfico, tú le puedes preguntar, pregúntale a tu mamá, es decir, depende del dedo que sea, cada dedo, tanto en las manos como en los pies, está muy bien relacionado. Hay todo un estudio que nos dicen o nos acercan mucho a ese estudio. Por lo tanto, la parte de la psicobiocodificación de ese contenido nos va a permitir el estudio de las capas embrionarias, nos va a permitir entonces un acercamiento a ese conflicto biológico que pueda tener la persona. Momento de confirmación, recordemos que es un momento clave. Habíamos hablado de este momento, ¿no? Un momento muy clave. Recuerden que en el proceso de la confirmación, que está entre 5ª, 6ª semana de gestación, donde se están apareciendo todos estos temas, la estructura del cerebro se está formando y demás, sabemos que detrás de este momento hay mucha emoción. Desde una emoción de mucha alegría, que bienvenidos sean, hasta emociones de tristeza. Siempre que hemos llegado, por ejemplo, en pacientes con autismo, en pacientes con déficit de atención o hiperactividad, esclerosis múltiple, como otras actividades que están relacionadas con el cerebro, otras enfermedades, y vamos a hacer un análisis biográfico, encontramos aquí grandes problemas. Sin embargo, nuestro cerebro tiene cuando conoces esto, tienes una posibilidad inmensa. Nuestro cerebro siempre está en presente. Por lo tanto, podemos viajar en el tiempo y transformar la percepción de la historia e incluso de nuestras madres en ese instante de la vida para que nuestro cuerpo comience con los procesos de regeneración. A la 8ª semana después de la concepción, tenemos por acá el bebé flexiona los codos.
El codo tiene toda una simbología, ¿no? Es la capacidad o es aquel que nos permite abrazar, traer hacia nosotros las cosas que queremos, pero también rechazar, alejar de nosotros lo que no queremos. Dicho sea de paso, tenemos por acá varios puntos energéticos. Por acá tenemos Maestro Corazón, que es la capacidad de atraer, y por aquí tenemos el meridiano intestino grueso. Bien, que es la capacidad de eliminar, de soltar todos aquellos eventos en la vida de nosotros, de perdonar también de aquellos aspectos en la vida o aquellos sucesos que hemos tenido. La novena semana después de la concepción, por ejemplo, se desarrollan los genitales del bebé. Aquí es importante señalar que el sexo del bebé está definido desde el momento de la concepción, pero es en la novena semana en la que empiezan a formarse una protuberancia denominada tubérculos genital. A partir de este momento se desarrolla el aparato genital del bebé, terminando en la semana 34, donde se produce el descenso de los testículos al escroto. Por acá, y hablando de una niña, en este caso se desarrollan sus órganos sexuales desde la primera semana del embarazo hasta la semana número 18, en la que ya pueden diferenciarse claramente sus genitales externos. En esta etapa de la gestación, las niñas ya tienen formados sus óvulos, ovarios, así como la vagina, el útero y la trompa de falopio. Quiere decir que todo ese órgano reproductor ya comienza a estar a la luz a partir de la novena semana. ¿Para qué se lleva a cabo esa información biológica, no es verdad? Se debe pasar primero por 3 etapas durante el embarazo. Primera etapa, la fecundación, que es la unión del espermatozoide con el óvulo, recordando toda la importancia, todo el proceso de preparación antes de que aparezca, porque la medicina presta atención solamente nada más a ese proceso. Delante de ese proceso de fecundación hay un proceso de preparación, donde la vagina tiene que modificar el pH, donde hoy se sabe, y eso tiene un peso muy importante en el psiquismo y en la hora de hacer trabajos, en este caso, por ejemplo, rituales, trabajar con la parte simbólica del inconsciente, que el lóbulo es el dominante. El lóbulo es quien elige al espermatozoide y lo elige por resonancia. Bien, como mismo es la función del lóbulo, trae como consecuencia la apertura de esa gran puerta, que sería la apertura de la vagina con el cuello del útero, con un cambio de la mucosidad, con un cambio en el pH, por lo tanto, la madre o lo femenino es quien abre la puerta. Todo esto tiene una connotación llevando desde un punto ácido a un punto en equilibrio del pH. La etapa embrionaria es el otro proceso, la cual comienza después de la tercera semana de gestación y culmina semanas alrededor de la semana número 8. Y aquí la etapa fetal, que poseen todos los sistemas y órganos para luego ir madurándose. Aquí tiene que ver con el crecimiento progresivamente. Ya la etapa fetal, ya deben estar todos los órganos, por ejemplo, proceso de crecimiento. Bien, y para que se produzca ese proceso de crecimiento de forma biológica, tenemos que alimentarnos. Bien, cuando tú pones una idea, y esto te puede servir para que tú entiendas de forma simbólica cómo se producen los procesos de creación, desde lo simbólico, ahí tienes todas las etapas. El hecho de que tú hayas puesto una idea, por ejemplo, en la tierra o hayas hecho un ritual, no quiere decir que ya tienes que pasar por la etapa fetal, donde tienes que madurar, donde tienes que crecer, y eso será progresivamente y tú tendrás que crecer junto con eso, porque la semilla, desde que tú la siembres, no te da el fruto. La semilla tú la siembras y lleva todo un proceso para que te dé el fruto. Muchas veces el ser humano comienza algo y quiere que ya esté dando fruto. Y no es así. Debe de pasar por todo un proceso. Aquí tenemos un curso que ya comenzamos el día de mañana,
El curso de visión extraocular comienza el viernes 23, comienza mañana de forma online, de 6 p.m. a 9 p.m. Y sábado y domingo lo estaremos de forma presencial. Las personas que no estén en Ciudad de México lo pueden pasar también en línea. El curso de visión extraocular para adultos, no es para niños y adultos. Aquí dice niños y adultos, pero es para adultos solamente. Este programa está diseñado gracias a técnicas ancestrales que yo conozco que fueron compartidas conmigo. Las técnicas normales y convencionales que existen hoy para la visión extraocular no le permite al adulto poder ver. La comprensión de técnicas ancestrales, por lo tanto ya te estoy diciendo que se van a compartir técnicas ancestrales para que tú lleves tu mente a un estado de conciencia diferente, partiendo y reconociendo el proceso palabra, pensamiento y pensamiento manda al cuerpo para que tú puedas generar este proceso. Técnicas como salir del cuerpo te van a permitir realizar sanaciones astrales. Las sanaciones astrales suceden al instante, te permitirán poder llegar a un estado de conciencia de quinta dimensión de forma muy rápida. Bueno, que sepas que en el día de mañana, si gustas, tienes esta oportunidad. Y bueno, el taller intensivo para el trastorno de déficit de atención y déficit de atención con hiperactividad. Aquí, dentro de las técnicas que vamos a compartir, las tenemos por aquí. Por ejemplo, es como trabajar los focos de Hammer con biomagnetismo para que eso te va a permitir hacer un diagnóstico certero de cuáles son las áreas que el niño, el adulto, cualquiera, que el ser humano pueda trabajar. En el caso de los niños, vas a conocer cómo trabajar con los padres. En caso del adulto, ya trabajará con él. Un análisis biográfico de las emociones atrapadas de la madre. Bien, nos va a permitir poder realizar un abordaje. Es medio parecido a lo que hicimos aquí, pero bueno, ya más específico para esto. Esto tiene un valor de 500 pesos mexicanos o $30. Este taller se va a realizar el lunes 26 de 6 p.m. a 9 p.m. Son 3 horas. Por supuesto, el taller queda grabado. Dentro de las 3 horas se hace en receso para que tú puedas descansar, no te agobies mucho de información. Si hay alguien que tenga algún niño con este trastorno y quiera acercarse acá de forma presencial, lo puede hacer. Ahí va a pasar el taller y va a recibir la terapia. Por lo tanto, también de forma virtual, es decir, online, van a recibir también terapia. Pero aquí lo podrán recibir de forma presencial. Bien. Compartirle, por ejemplo, las consultas especializadas en psicobiocodificación tiene un valor de 2,000 pesos mexicanos. En dólares sería $130. En estos meses de verano, compartirle que estamos dando consultas promocionales, donde los valores tienen una promoción para todos aquellos que gusten puedan acercarse de forma presencial. Lo único que ya en este taller tendrás las dos cosas. Tendrás consulta y tendrás también conocimiento para aquel que se acerque aquí o decida pasarlo en línea también lo tendrá. Me gustaría escucharlo. ¿Qué opinan ustedes de estos temas de cómo le puede aportar a ustedes este conocimiento del análisis biográfico de ese primer ciclo de vida que han entendido, que se llevan de este pequeño tiempo que son 45 minutos? Evidentemente que todo esto lleva una profundización. En la escuela de psicobiocodificación, en el diplomado, se estudia profundamente y, bueno, tiene horas clases. No es que se haga en menos de casi 45 minutos, ¿no? En 45 minutos, evidentemente, más que lo que queremos es que ustedes entiendan y valoren la importancia de descubrir esa parte biográfica de nosotros, partiendo, por supuesto, de los síntomas que podamos tener nosotros,
de los síntomas que puedan tener nuestros hijos, de los síntomas que puedan tener nuestros pacientes y toda la información que podemos sacar de ahí para que estas personas puedan hacer sus cambios y sus transformaciones. Y por acá, si alguien nos quiere compartir algo, nos quiere hacer alguna pregunta, estoy a la disposición de escuchar y responder posteriormente. Yo, maestro. María. Sí, maestro, no entendí en la semana 7, dice que aparecen los dedos Ajá, del a bebé. ver, los dedos, ¿para qué sirven los dedos en nuestras manos? Bueno, cada dedo tiene una historia, ¿no? Eso está claro en la parte psicosomática del aparato osteomioarticular. Pero los dedos tienen cada función. Vemos, a ver, ¿nunca has visto una persona que tiene en una mano 6 dedos? O puede tener 4, o puede tener dificultad en un dedo. Sí. ¿Ya? Entonces, a ver, si vas a buscar una historia, tienes que ir a la semana 7 de gestación. ¿Qué pasó? Bien, si es un dedo que tenga que ver, el dedo del medio, por ejemplo, que tiene que ver con la sexualidad activa, tú le vas a preguntar, bueno, pregúntale a tu mamá qué pasaba en términos sexuales con la relación, que puede haber sido tu papá o otra persona que te cuenten. Siempre cuando vamos a pedir a las madres que cuenten algo, y esto es muy importante, porque esto es algo que hay que entender, cómo yo me dirijo hacia ella para que ella me diga algo que nunca me ha dicho, algo que es su secreto, algo que forma parte de mi vida y de su vida, pero que ella nunca ha contado. Para eso hay que dirigirse a la mamá de una forma muy inteligente y muy sabia. Mamá, yo he hecho un estudio biográfico de mi cuerpo y mi cuerpo me da señales que, por ejemplo, a los 7 meses de gestación, gracias a que yo tengo un tema en este dedo, hay una información, una vivencia que tú viviste. Por favor, ¿me la puedes contar? Porque me gustaría compartir contigo que gracias a esto que tú me puedas contar a mí, puede influir en mi sanación, en la forma, en transformar mi forma de ver la vida. Por favor. Y es ahí donde el 98% de las madres, siempre vamos a dejar un 2%, comparten ese secreto. Y al instante que se comparte el secreto, aparece el proceso de liberación. Si no está mamá, evidentemente que hay que hacerlo a través de un proceso que se hace de regresión, ¿no? Porque entonces sería la pregunta, ¿y si mamá no hiciste, ya está muerta? ¿No puedo hacer nada? Sí, se hacen técnicas. ¿Para qué? Porque nuestro cuerpo tiene toda la información. Cuando tú pones cuerpo y mente de forma simbólica en un tiempo y espacio, él va a aportarte toda la información de ese momento. ¿Bien? Gracias, maestro. Gracias a ti, María. Y la otra pregunta, maestro, ¿cuáles son las emociones del sistema nervioso? Mencionó la ira, ¿y cuáles vendrían A siendo ver, otras? el sistema nervioso cuando está en un estado activo se comporta de forma reactiva. Bien, ¿qué cosa de forma reactiva? Reacciono a cualquier cosa que me suceda. O de una forma triste, me puedo poner triste, porque sí, no siempre tiene que estar la ira. Puedo reaccionar de ira, puedo reaccionar de una forma a sentirme culpable. Cuando el sistema nervioso está en una forma pasiva, nada externo a ti te hace sentir mal. Bien, porque lo Eh, reconoce, le da las gracias porque se está manifestando y tienes la total certeza que desde tu interior tú lo puedes modificar. Porque yo tengo ese problema, maestro, y muchas veces tengo que tomar hasta relajantes. Y ayer, por ejemplo, me pasó de que yo me frustro mucho conmigo porque a veces quiero hablar español fluido y no puedo porque estoy pensando las palabras. A veces me vienen palabras en inglés y tengo que pararme un rato y estar pensándolas en español.
y eso me enoja y me frustra, me llena de vergüenza y ayer me pasó que hasta ganas tenía de llorar por esa situación, pero luego empiezo con dolor de estómago, ganas de ir al baño, con vómito y a veces ni quiero comer. Ya, eso es parte de ese sistema nervioso. Eso es parte de la historia del sistema nervioso, donde tienes que ir a preguntar qué pasó con mamá, en este caso, en esa etapa. ¿Sí? Ok, En la semana número 7. ¿Qué pasó ahí? ok, gracias. Bien, ¿qué pasó con mi mamá? A ver, ¿qué pasaba a los 7 meses? Mami, ¿qué pasaba a los 7 meses que tú eras tan reactiva? Bien, recuerden que fisiológicamente la mujer pasa por cambios hormonales y los eventos exteriores la pueden alterar, normal, pero tú estás recibiendo esa información en el momento de tu formación. Bien, mamá, ¿qué pasó cuando tú supiste que tú estabas embarazada de mí? ¿Ya? Entonces, cuando tú sabes eso, tú puedes entonces elegir, bueno, ella, por ejemplo, se alteró, no sabía qué hacer, pero a pesar de todo eso, de toda esa información que yo estoy recibiendo dentro del útero materno, yo elijo quedarme. ¿Sí? Entonces, yo hoy, si yo elegí en aquel momento quedarme, puedo elegir estar en un estado de tranquilidad también. ¿Sí? Ok, sí, porque tengo colitis nerviosa y a veces cuando estoy muy alterada, hasta empiezo a perder peso. Ya. Y la colitis es eso, son las experiencias de la vida que yo no he asimilado. Entonces, asimilar que esa parte, esa historia es muy importante, asimilarla es entenderla, comprenderla, escucharla, asimilarla. Pasó, soy parte de esa historia. Y como yo soy parte de la historia, yo la puedo cambiar. No, no tiene que ser mi mamá la que la cambie. Ok, Porque después queremos que mamá cambie. No, yo puedo cambiarla si yo soy parte de la historia. La historia está en mí y yo estoy en la historia. ok. Muchas gracias, maestro. Y es muy importante poder entender cada semana de gestación, porque como dice usted, o sea, ahí es donde vamos nosotros con todos estos conflictos internos sin resolver porque no sabemos, o sea, qué pasó, ¿no? Y así no la podemos llevar toda la vida sin darnos cuenta. Entonces, para mí es tan importante estas clases que da maestro, yo se lo agradezco de verdad de todo corazón, que es un tesoro, la verdad, lo que nos da, lo que nos comparte, toda su sabiduría. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, María, por estar y a todos los presentes. Porque de una forma, el hecho de que tú preguntes, estoy completamente seguro que le está respondiendo la pregunta o la interrogante a muchos de los que están aquí. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? ¿Nos quiera preguntar algo? Bueno, por mi parte, darle las gracias a ustedes por haberme acompañado. Sé que hoy quizás fue muy rápido, estuve compartiendo lo que hacía día que venía como elaborando esto y hoy elegí darle forma y bueno, y después de darle forma, dijo, bueno, vamos a compartirlo para que sepan, para que se puedan unir. Muchas personas no están aquí porque a veces que hay, incluso no son los días, los jueves no es un día habitual de dar algunos temas, los días habituales son lunes y viernes, hoy es un día especial, pero bueno, el hecho de que ustedes estén aquí ha servido para que esto se haya podido hacer y seguro que bueno, muchas personas podrán escucharlo, podrán verlo y les servirá de mucho. Gracias infinitas por su tiempo. Por eso yo sé, Rosario, que te enteraste tarde, una disculpa, pero hacía días que venía cocinando esto y aquí un poco que doy un poco de resumen, bueno, al autismo que se dio hace días, al déficit de atención y al déficit de atención con hiperactividad que vamos a estar compartiendo el lunes, un tema muy lindo, muy bueno. Ahí estaremos compartiendo cuáles son las áreas del cerebro
que están relacionadas y cuáles pueden ser que puedan estar conectadas, pero vamos a entender cómo a través de un método de biomagnetismo podemos interactuar o encontrar esas zonas. Gracias infinitas y nos estaremos viendo en la próxima semana. Muchas gracias. Recuerden que mañana viernes comienza el taller de visión extraocular por si alguien gusta también pueda estarnos acompañando. La visión extraocular es un gran regalo, yo siempre lo digo, es un regalo que tú debieras hacer. Es un regalo que nosotros nos hacemos, no es ni para el otro. Después lo vamos a usar en el otro, sí, pero cuando yo elegí pasar el curso de visión extraocular, e incluso en mi caso particular, los cursos se están dando en 2.500 pesos. Yo tuve que dar 18.000 pesos mexicanos para poder pasar el curso de visión extraocular. Es un regalo. Es un regalo que le estoy haciendo a ustedes. Es un regalo que ustedes deben de elegir hacerse. Más o menos para que tengan ustedes un tema de evaluación, porque si salen y hacen una búsqueda por internet de cursos de visiones extraculares, el curso de visión extracular está en un precio entre 15.000 y 18.000 pesos. Bien, y es para aprenderlo, para impartírselo a los niños. Nunca es para que usted como adulto pueda despertar esas facultades que tenemos internas. Por lo tanto, yo he elegido compartirlo contigo gracias al conocimiento de técnicas ancestrales. No sé si María nos quiere compartir algo, con la mano. Sí, maestro, acerca de lo que dijo de visión extraocular, perdón, no le entendí. ¿Tiene que ser nada más presencial o lo puedo tomar en línea? Porque me Se interesa puede también. tomar en línea, María. Claro que se puede tomar en línea. Sí, yo nada más el viernes no podría, pero queda grabado, A porque sé ver, que... el viernes lo que vamos a hacer en la parte teórica es la introducción. Ya el sábado sería cuando comience el fuerte, pero sí queda grabado el viernes. Evidentemente que queda grabado y tienes la clase del sábado grabada y las otras las puedes vivir acá. De forma, Ok, es un taller donde vamos a tener, hay muchas expectativas, hay personas que se van a acercar, que quieren despertar cosas en ellos y va a estar muy lindo. Se los ok, recomiendo a todos aquellos que gusten, que lo vivan. El que pueda venir aquí de forma presencial, bienvenido. Mejor todavía, para que se pueda unir. El que no, de forma en línea también lo puede pasar. ok, maestro, entonces sí, para apuntarme. Ok, entonces te uno al grupo, ya sabes que estás unida, te uno dentro de un instante. Si no es Sí, ahora, porque comienzo ya clase, sería entonces después de terminar te estoy uniendo. Bien, ok, muchas gracias por su tiempo, por estar acá. Un abrazo grande y nos vemos en las próximas actividades. Gracias, gracias por su tiempo. Gracias, profesor.